A ver, pensemos en los riñones. Son como una planta de purificación de altísima tecnología que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Y trabajan sin parar. Pero, ¿qué pasaría si su filtro más importante, el más crucial, no solo se rompe, sino que se rompe de dos maneras que son totalmente opuestas y, la verdad, bastante dramáticas? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, la diferencia clave entre lo nefrótico y lo nefrítico. Muy bien, vamos a profundizar un poco. Dentro de cada una de ese millón de nefronas hay un componente que es la estrella, el glomérulo. Hay que imaginarlo como el filtro maestro, una red súper fina de capilares que funciona como la barrera final. Es la que decide qué se queda en la sangre y qué se va por la orina. Y es justo aquí donde la historia se parte en dos. Un mismo componente, el glomérulo, puede dañarse de formas que nos llevan a dos síndromes que son completamente opuestos en su presentación clínica, en sus causas y, bueno, en sus consecuencias. Y esos dos caminos son, justamente, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Suenan parecidos, ¿verdad? Pero en la práctica clínica son dos mundos totalmente distintos. Vamos a analizarlos. Empecemos por el nefrótico. La palabra clave aquí es pérdida. Es como tener un colador con agujeros que de repente se hicieron gigantes. Eso es, en esencia, lo que pasa. Las proteínas, sobre todo la albúmina, que deberían quedarse en la sangre sí o sí, se escapan de forma masiva. Ahora el nefrítico. Aquí la palabra clave es otra, inflamación. El filtro ya no es que solo tenga fugas, es que está activamente inflamado y dañado. Esto hace que se cuelen los glóbulos rojos y al mismo tiempo que el riñón empiece a perder su capacidad para filtrar como debería. Entonces, el punto central para entender todo esto es esa diferencia de mecanismo. Un síndrome es la historia de una barrera que se vuelve demasiado permeable y el otro es la historia de una batalla, una inflamación dentro del mismísimo filtro. Y aquí lo vemos con más detalle. A la izquierda, en el nefrótico, el problema está en los podocitos, unas células que como que abrazan a los capilares. Se dañan, pero sin inflamación, simplemente se abren y crean fugas. Ahora, a la derecha, en el nefrítico, la cosa cambia por completo. El ataque es una batalla inflamatoria dirigida al endotelio, que es la capa de adentro de esos capilares. Ok, con esa base ya clara, veamos cómo se manifiestan estas dos patologías. Porque las señales y los síntomas son como las pistas que nos van a guiar hacia el diagnóstico correcto. La primera gran pista, la cantidad de proteína en la orina. En el síndrome nefrótico es masiva, más de 3.5 gramos al día. Esto es lo que causa esa típica orina espumosa. En el nefrítico sí hay proteinuria, pero no es para nada el protagonista del cuadro. Y aquí tenemos el contraste más increíble. El nefrótico por lo general no tiene sangre en la orina, pero el nefrítico se define por ella. Esa orina color Coca-Cola es el sello clínico, lo más inconfundible de un proceso nefrítico. Ambos síndromes causan edema, o sea, hinchazón, pero lo hacen de forma diferente. En el nefrótico es una hinchazón severa por todo el cuerpo y muy característica por la mañana, sobre todo en los párpados. En el nefrítico, el edema también es común, pero suele aparecer de forma más repentina, más aguda. Y con la presión arterial, bueno, los escenarios son totalmente opuestos. En el nefrótico, aunque hay mucha hinchazón, la sangre pierde tantas proteínas que se vuelve como aguada y no puede mantener la presión. Por eso suele estar normal o incluso baja. En cambio, en el nefrítico, la falla del filtro hace que el cuerpo retenga sal y agua, y esto aumenta el volumen en los vasos y causa la hipertensión tan característica. Las pistas clínicas son muy fuertes, sí, pero el veredicto final casi siempre viene del laboratorio. Los análisis de sangre y orina nos cuentan la historia a nivel molecular, con pelos y señales. Esta frase lo resume perfecto. Esa fuga masiva de proteínas en el síndrome nefrótico desencadena una cascada de consecuencias que podemos medir directamente tanto en la sangre como en la orina. A ver, al perder tanta albúmina, sus niveles en sangre se desploman. El hígado, para compensar, se pone a producir más grasas, y eso causa hiperlipidemia. Y claro, esas grasas también se fugan a la orina, lo que se conoce como lipiduria. Y por si fuera poco, se pierden proteínas que nos protegen de coágulos, lo que aumenta el riesgo de trombosis. Y para el síndrome nefrítico, la clave está en mirar la orina con un microscopio. Ahí es donde vamos a encontrar las pruebas irrefutables de que hay un daño inflamatorio en el glomérulo. Aquí lo más importante es la forma de los glóbulos rojos. Al intentar pasar por un filtro que está todo inflamado y dañado, se deforman, se tuercen, y a eso se le llama glóbulos rojos dismórficos.
Algunos hasta toman una forma que parece la cabeza de Mickey Mouse y se les llama acantocitos. Y si encontramos cilindros hemáticos, eso confirma, sin duda alguna, que el sangrado viene del riñón. Muy bien. Ya vimos la patología, la clínica, el laboratorio. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para tener la comparación final, lado a lado. Esta tabla es el resumen perfecto. Por un lado, el nefrótico, una lesión que no es inflamatoria, que causa una fuga masiva de proteínas, con una hinchazón tremenda pero con presión normal. Y por el otro, el nefrítico, una lesión inflamatoria que causa sangre en la orina, que la función del riñón disminuya y que suba la presión. Son, como se ve, dos entidades completamente diferentes. Y bueno, todo esto podría parecer un ejercicio académico, pero saber diferenciar estos dos síndromes es absolutamente crucial en la práctica clínica. Entender si el problema es una fuga o una inflamación es lo que guía todo lo que viene después. La causa de un síndrome nefrótico en un niño es muy diferente a la de un síndrome nefrítico en un adulto. Y el tratamiento para uno puede ser totalmente inútil, o peor, hasta dañino para el otro. Al final todo se reduce a esa pregunta fundamental. ¿El filtro tiene fugas o está inflamado? La respuesta a esa pregunta, que parece simple, es la que abre la puerta para entender la causa, llegar al diagnóstico correcto y, lo más importante, elegir el tratamiento adecuado. Reconocer el patrón lo es todo.